lo que mejor cura no es tanto cuál línea teórica te funciona, cuál es científica, cuál es no, sino lo que nos ayuda verdaderamente es el tipo de vínculo que establecemos con un terapeuta. Eso abre las puertas del inconsciente y la persona se permite entrar en un proceso de sanación. Las personas creen erróneamente que la culpa de sus problemas viene de sus ancestros. Al mal utilizado esta maravillosa herramienta de constelaciones familiares para no responsabilizarse y culpar a sus ancestros. Hola amigos de Venciendo la Depre, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy tengo una invitada muy especial, a la psicóloga Ana Miotti. Ella es especialista en constelaciones y vamos a estar platicando de constelaciones y de muchos otros temas muy interesantes que creo que todos debemos de conocer. Antes de empezar, quiero presentarme. Mi nombre es Adolfo Segovia, soy el creador del podcast Venciendo la Depre. Y para los que no me conocen un poquito sobre mí, a los 18 años fui secuestrado por el cartel de los Zetas. Unos meses después sufrí un asalto a mano armada. Unos meses después, este grupo terrorista, los Zetas, empezó a extorsionar a mi familia, lo que nos llevó a huir de México y tener que mudarnos a los Estados Unidos. En Estados Unidos tuvimos muchas otras situaciones, circunstancias, tuvimos negocios, perdimos negocios y aproximadamente a los 24 años caí en una depresión severa en la cual yo no sabía que tenía depresión. Me tardó más o menos 5 años con muchísimas enfermedades para llegar a darme cuenta que tenía depresión. Y bueno, ya ahora ya han pasado casi 10 años. Estoy en tratamiento, estoy, digamos, como yo lo digo, en la lucha del día a día por vivir una vida bien, una vida feliz, una vida completa. No estoy 100% sanado, todavía tengo mis días, como dicen por ahí, pero me siento muy bien, estoy muy agradecido con Dios, con la vida, y por eso decidí crear este podcast para ayudar a las personas a salir de la depresión o de cualquier tipo de enfermedad mental, y por eso entrevisto expertos en diferentes áreas para que nos platiquen, para que nos den herramientas de cómo salir de la depresión o de cualquier tipo de enfermedad mental. Así que, y también otro punto muy importante de este podcast es romper ese estigma de que ir al psicólogo, ir al psiquiatra es de tontos, es de bobos, es de débiles, porque yo lo viví. Todavía tengo mucha familia que sufre de depresión y no se atreven a ir al psicólogo porque sienten que es ir a contarle los chismes a las personas. Entonces tenemos que romper con esos estigmas. Ahora vamos ya con la invitada especial, psicóloga Ana. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenos días, Adolfo. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz y encantada de estar aquí contigo. Como tú dices, ¿no? Apoyando a tu audiencia para salir de estos estados emocionales tan normales en los seres humanos. Somos seres complejos, seres vivientes, sintientes, pensantes. Tenemos una enorme complejidad en nuestro ser y todos estos recursos de sanación, de mejorar nuestra vida, de ser cada vez más conscientes, de tener herramientas, es a lo que me he dedicado desde hace 32 años. Así que Excelente, encantada de doctora. estar aquí sumándole a tu audiencia todo aquello que sirva, como bien dijiste, ¿no? Para quitarnos estos prejuicios, la salud mental y la salud emocional es tan importante como nuestra salud física y necesitamos mucha información para quitarnos ese prejuicio y Estoy para que todas las 100% de personas acuerdo. se animen a vivir procesos, porque la sanación es un proceso, es como adelgazar, ¿no? Es un Correcto, proceso, no es de un día para el otro. Así que correcto. encantado Doctora, de la vida. Ana, quiero empezar con una pregunta un poquito difícil. Dale. Usted es psicóloga. Entrevistado a muchos psicólogos y como que cada psicólogo tiene su forma de trabajar, especialmente terapias eh, cognitivas,
cognitiva conductuales. ¿Por qué esto de las constelaciones? Y quiero saber si esto de las constelaciones es algo científico o es algo más como alternativo. Qué buena pregunta. Mira, sí, dentro de la psicología, cuando yo ingresé a la universidad en Córdoba, Argentina, que fue en el 1986, ingresé, me recibí en 1993 y había en esos momentos unas 80 líneas teóricas, o sea, 80 formas diferentes de vivir la psicología, desde la Gestalt, el psicoanálisis, la terapia cognitivo-conductual, etcétera, etcétera, terapia ericksoniana. Es decir, corrientes teóricas hay muchísimas. En ese año, y lo recuerdo bien, porque hubo una tesis de una alumna de psicología para recibirse de licenciada, que ella descubrió en su tesis que en realidad lo que mejor cura o lo que debemos centrar el trabajo o la intención no es tanto cuál línea teórica te funciona, cuál es científica, cuál es no, cuál tiene carga epistemológica, cuál no, cuál está validada y cuál no, sino lo que nos ayuda verdaderamente es el tipo de vínculo que establecemos con un terapeuta. Nosotros podríamos tener al mismísimo Freud encarnado aquí, al mismísimo Jacques Lacan o al mismísimo Carl Jung, y si nosotros no empatizamos, no embonamos con ellos, no nos va a funcionar la terapia. Y son unos genios, ¿estamos de Claro, acuerdo? Quiere decir que lo más valioso en un trabajo terapéutico es la capacidad del terapeuta de hacer empatía con lo que a ti te pasa y desde esa empatía poder usar las herramientas que aprendió y poder ayudarte a mirarte a ti mismo, a regresar a ti mismo. Entonces, técnicamente da igual si uno es lacaniano, si uno es freudiano, si uno es gestáltico, si hace terapia conductual, si hace hipnosis ericksoniana. Lo que importa es el vínculo, que cada persona que va a acudir a un profesional sienta que ese profesional lo puede ayudar. Eso abre las puertas del inconsciente y la persona se permite entrar en un proceso de sanación. Por más profesional que sea y por más herramientas, si no hay ese rapport que le llamamos técnicamente, si no hay esa empatía, esa capacidad de contención, pues el terapeuta no puede hacer nada porque la persona no se abre, ¿sí? claro. Por eso lo bueno es que existen tantas herramientas. Y con respecto a tu pregunta, lo científico o lo no científico, pues en lo personal, hace muchos años dejé de hacerme esa pregunta, porque lo que veo son los resultados en la vida de las personas. Eso es lo que veo. Cuando he trabajado en miles de talleres de constelaciones familiares, también soy maestra de registros akáshicos, de flores de Bach, de Reiki, que podríamos llamarlas terapias complementarias, entrecomillados, ¿no? O Ujú. sea, la Organización Mundial de la Salud las clasifica así, pero es una mera clasificación. No significa que no tengan validez, no significa que no tengan impacto en la vida de las personas. Y al igual que otras disciplinas como la herbolaria o por ejemplo la homeopatía, ¿no? En realidad la validez está en los resultados que las personas obtienen. En mi experiencia personal a lo largo de 32 años, fui dejando en primero, por supuesto, los primeros años de profesión, comencé con la psicología que había estudiado en la Universidad de Córdoba, la tradicional. Y como muchas veces pasa por procesos personales, uno va buscando otras formas de encontrarse a uno mismo. Y en ese camino personal me fui encontrando con los registros akáshicos,
de los cuales nunca más me solté de la mano, que es una técnica de canalización espiritual. Después fui encontrando las constelaciones y mi vida empezó a cambiar. Cuando encontré las flores de Bach, bueno, olvídate, eso fue un cambio absoluto en mi persona. Entonces, volviendo a la pregunta de si es científico o no, no sé. Yo sé que me funcionaron y que le Ok, funcionan a miles de personas. ok, En perfecto. eso me baso, ¿no? Por supuesto, dentro de un trabajo con ética. Profesional, exacto, Así es, porque también exacto, sabemos que hay exacto. mucho charlatán Ay, y sí, mucha por Dios. gente cae en la Sí, charlatanería y pues ahí es donde pues sí la gente a así veces es. tiene miedo, ¿no? Inclusive Y mucha gente va con psicólogos y dicen, no me funcionó, no me sirvió, pero puede ser lo que usted decía, quizás no hubo esa empatía, ese clic, así ¿no? es, así es. Es Pero, la base de todo vínculo. La confianza es la base de todo vínculo. Si tú vas a una terapia y embonas, empatizas, el terapeuta tiene las herramientas para hacerte sentir cómodo, tu inconsciente se abre. Entonces, te puede dar una hipnosis ericksoniana, te puede hacer un psicoanálisis clásico y ortodoxo, puede trabajar con constelaciones familiares. Lo que cura es el vínculo, es claro, la capacidad de respuesta que tenga el profesional, la capacidad de ser ético, por supuesto, y porque el también puede haber inconsciente, malos psicólogos, ah, también, no, por supuesto, como malos médicos, malos sí, abogados, malos también, contadores, malos de todo, o claro. sea, no estamos exentos, ¿no? Exacto. Pero fíjate que esto que decías recién es importante, ¿no? La verdad es que yo siento que hoy hay tanta oferta de terapias que a la gente las confunde. Y yo me pongo en los zapatos de alguien que no conoce, que quiere buscar ayuda, que genuinamente quiere buscar ayuda. De hecho, en mis redes he publicado cómo identificar a un buen terapeuta para Exacto. ayudar a las personas a tener ciertos parámetros, ciertos parámetros. En un mundo de comunicación donde todo el mundo genera un Reels de 30 segundos y pone Sí, la salud mental, eso es información, claro. eso no es un trabajo profundo, no Por es, ejemplo, yo ahora he escuchado de una nueva terapia que se llama que te tocan la cabeza con puntos. ah, sí, sí, eh, sí, de barras, pero algo así, exacto, barras access, así que me es, llama mucho la atención, pero después pues investigando, ¿no? Porque a mí yo quiero tratar de traer gente profesional, ¿no? En diferentes áreas, como usted dice, yo estoy abierto a lo que funciona, perfecto. Pero después me di cuenta que estos de barras de Access ofrecen cursos donde en una semana te vuelves coach y ya eres experto en barras de Access. claro, Y eso claro. como que no me da confianza, aunque quizás en algún momento entrevisto a alguien de barras de Access. Si a alguien le funciona, pues perfecto, pero sí trato de traer gente lo más profesional, gente como usted preparada, una psicóloga de verdad que utiliza diferentes metodologías que funcionan. Claro, exactamente. Fíjate que has dicho algo importante, ¿no? El tiempo de formación de alguien. Yo creo que es muy Porque sí, importante. el tiempo de formación te da un bagaje de confianza interna, porque tú no te puedes convertir en terapeuta en un curso, no te puedes convertir. Claro, Puedes aprender un curso, sí, en una semana tú puedes, claro que sí. Ahora, ser terapeuta, tener esa capacidad, tener esa ética, solamente se logra con procesos internos, con correcto. estudio, con preparación, con supervisión, aceptando que estás iniciando un camino. Claro Fíjate que que sí. yo tengo una escuela aquí en México donde formamos terapeutas y los formamos en distintas disciplinas, pero siempre nos hacen la misma pregunta y brindamos a lo mejor cursos de 3 meses de constelaciones y nos pregunta, ¿y ya soy constelador? No, claro que no, en 3 meses no eres constelador. Por supuesto que no eres constelador en 3 meses. Definitivamente es imposible aprender una herramienta
tan ética, tan valiosa, tan abarcativa y además hacerlo de forma profesional. Pero fíjate que en esto creo que el mundo actual en el que vivimos, donde todo está al alcance de la mano, no nos ayuda a entender la conciencia de procesos. Hoy tenemos un celular en la mano que creemos que yo toqué y me aparece lo que yo quiero. Sí, Entonces la gente dice, ay, yo hago un curso y ya soy terapeuta. claro. Seguimos esa lógica, ¿no? De la inmediatez. Y por ejemplo, esta plantita hermosa que yo tengo atrás, ¿cuánto tiempo llevó a que crezca de esta forma? Años. Años. Lo mismo pasa con los procesos para ser terapeuta. Por ejemplo, en la universidad yo estuve 5 años y después tuve que hacer una tesis para que me dieran la licenciatura. Esos 5 años, si Claro. bien he visto materias que hoy no uso en mi práctica profesional, sin embargo van forjando tu aprendizaje y van creando tu rol. Y cuando uno sale de la universidad, uno cree que sale con el título, pero en realidad allí comienza el Ahí verdadero comienza camino de el formación. verdadero mensaje de información. Doctor, ahora Ahí sí comienza. vamos a Sí, entrar en el tema. ¿Qué papel dale. juegan los traumas familiares o patrones transgeneracionales en la aparición de la depresión y otras enfermedades mentales? Qué buena pregunta. En realidad los patrones ancestrales operan su eficacia y los traumas para todo en nuestra vida, no solamente para repetir patrones. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos en un sistema familiar. Nacemos de un papá y una mamá, biológico, lo conozcamos o no. Y esa información nos precede a nosotros. Desde mi punto de vista, desde mi sistema de creencias, también elegimos a nuestros padres y elegimos a nuestra familia. ¿Por qué? Porque tenemos los patrones similares a resolver. Entonces es como que nos reunimos en manada para ver si entre todos podemos resolver eso. ¿Qué pasa? Nos olvidamos que esto es así. Nos olvidamos que hay acuerdos de almas para encarnarnos en una familia donde hay abandono, donde hay alcoholismo, donde hay desidia, donde hay depresión. Lo elegimos porque todos como alma tenemos ese mismo patrón. Entonces, fíjate que desde todos los años que hace que vengo trabajando en constelaciones familiares, siempre hubo un error de las personas que es difícil de corregir. Las personas creen erróneamente que la culpa de sus problemas viene de sus ancestros. Es decir, han mal utilizado esta maravillosa herramienta de constelaciones familiares para no responsabilizarse de su parte y culpar a sus ancestros. ¿Ok? Correcto. Entonces, pues entonces yo soy así porque mi abuelita fue así, porque mi abuelito hizo esto, porque mi mamá hizo lo otro, porque mi papá dejó de hacer lo otro. Es decir, aprovechan lamentablemente para quitarse esa responsabilidad. Pero lo cierto es que todos, es imposible que no tengamos patrones heredados, es imposible. Para empezar, nuestro cerebro, desde que estamos en el vientre de nuestra mamá hasta nuestros 7 años de edad, está científicamente demostrado, como tú, a ti esta parte te interesa de lo científico, que absorbemos toda la información como esponjas. Un niño hasta sus 7 años, su cerebro es absolutamente moldeable. Está en un estado que le llamamos de hipnosis introductoria, ¿no? Eso es así para todos los seres humanos, no es un problema. Es la forma en que entramos a la cultura, en que entramos a la educación, entramos al sistema familiar. Entonces, en ese estado absorbemos todo, pero no es a causa de lo que hacen o dejan de hacer nuestros ancestros. Esto es parte del precio de vivir en la humanidad. A ti que te gustan las preguntas difíciles. El precio de estar vivo es nacer en una familia con Pero, determinados pero, patrones a resolver. Punto. pero, por ejemplo, estos patrones se heredan genéticamente o se aprenden a través de la convivencia familiar.
Las dos cosas. O Porque al sea, igual que heredamos la genética en el color de ojos, igual heredamos la información de los patrones. No los patrones en sí, sino la información. Una familia con 10 hijos van a heredar los 10 hijos el mismo tipo de patrón, pero en cada uno va a ser un impacto diferente. No es igual, no somos clones. Pero es como las enfermedades. Uno hereda la predisposición. sí, Ahora, predisposición. que se desarrolle la enfermedad o no, depende de muchos factores. Entonces, por ejemplo, si mi papá sufrió de depresión o mis abuelos, yo ya tengo predisposición a ser depresivo. Bueno, técnicamente desde mi perspectiva, tú elegiste esos padres porque los hombres de tu sistema tienen algo que resolver en relación a la depresión. ¿Qué es la depresión? Un enojo contra uno mismo, para decírtelo en dos palabritas, ¿no? Para Ok, decírtelo en dos palabritas, porque es mucho más que eso. Depende desde qué punto de vista teórico, técnico y desde qué conciencia adherimos, es la definición de depresión. Mira, hay un autor que me encanta de psicología, se llama de psicología perenne, que es Ken Wilber, conocido mundialmente como uno de los genios que estudió la conciencia humana. Y él descubrió que hay 7 niveles de conciencia que los llamó los memes de conciencia. ujú, Y también describió, por ejemplo, que de acuerdo a la concepción que nosotros adherimos, es la definición de enfermedad. Por ejemplo, para la conciencia religiosa, la enfermedad es un castigo de Dios. Para la conciencia de la medicina, la enfermedad es un desequilibrio físico-químico. Para la conciencia espiritual, es el alma intentando hablarte. Hay 11 definiciones de enfermedad. Entonces uno dice, wow, entonces, ¿qué es la enfermedad? No importa qué es la enfermedad, sino qué crees tú que es la ¿qué es la enfermedad. enfermedad? Sí, es como ¿Cuál es tu... uno, pues, significa las cosas, ¿no? Exactamente, exactamente, tal cual. Entonces, de acuerdo a la época, si nos remontamos a la época antigua, a la época de Heráclito, por ejemplo, que descubrió los humores corporales, o determinadas épocas donde empezó a emerger la medicina, entendíamos la enfermedad emocional como parte de los humores corporales. Entonces, el que era enojón, ¿sí? Por decirlo así, tenía bilis. Entonces, medíamos eso. Conforme vamos evolucionando, vamos encontrando, como bien dices, diferentes significados de la enfermedad, Mm, ¿sí? correcto. Por ejemplo, desde método Yuen, que es una herramienta bastante contemporánea, la depresión es una baja de energía en el sistema nervioso central. No tiene nada que ver con estados emocionales, ¿sí? Y puede Hay ser, diferentes... y tiene razón. Exacto. Exacto, es una baja de energía, tu sistema nervioso está aguado, está bajo, no Claro. tiene la misma cantidad de impulsos que genera. Hoy las neurociencias nos hablan del desequilibrio y la falta de regulación en el sistema nervioso central y en el sistema simpático y parasimpático. Hablamos de nervio vago. Hoy entendemos la importancia del nervio vago en la regulación de nuestro sistema nervioso central. Claro. Entonces, esta pregunta, ¿heredamos o no? Depende cuál es tu forma de ver, cuál es tu sistema de significados, cómo lo vas a interpretar. Si es una depresión, es un estado de baja de energía, son patrones heredados que te están afectando. Ahora, eso a nivel intelectual. A nivel pragmático, concreto en la vida, si alguien está en un estado depresivo y quiere salir, mi recomendación es úsalo todo. Usa todas las herramientas que se te presentan. De hecho, esa es mi forma de obrar como persona. Yo tengo algo para resolver, un problema, una situación, algo que quiero que cambie. ¿Y qué hago? Tomo flores de Bach, me hago un programa de Reiki,
hago una lectura de registros akáshicos, hago una constelación, voy a determinados lugares energéticos, voy al mar, uso todo. A mí me ha funcionado y es lo que yo recomiendo. Y este es el error que yo creo que muchas personas cuando buscan ayuda cometen. Están esperando que la herramienta que van a usar sea la que lo resuelva. Y la herramienta es eso, es un martillo, es un clavo, es un destornillador. Pero quien verdaderamente se sana, eres tú mismo usando esas herramientas. Es Correcto. tu ser el que dice, ah, ok, los registros akáshicos me dijeron esto, me mostraron esto que yo no está viendo, lo tomo, lo asimilo. Voy a una constelación familiar y veo este enredo sistémico. Perfecto, lo tomo y lo asimilo y lo proceso. Eres tú, no la Claro, herramienta. Por estoy eso de te acuerdo. decía al principio, sea científico o no, primero, la ciencia, quién sabe, Sí, epistemológicamente todo está cambiando. Y segundo, puedes tener algo científico, pero tú no apropiarte de esa herramienta. Entonces, ¿qué es lo que realmente te cura? Como decía al principio, hacer empatía y rapport en un proceso con alguien profesional y tú poner lo tuyo. Esa combinación es es perfecta. muy importante. Doctora, ¿qué son Sí. las constelaciones familiares? Bueno, me encanta hablar de ese tema y de lo que estamos hablando. Las constelaciones familiares son una filosofía de vida y un sistema que se fue convirtiendo en terapéutico. Fue creado por Bert Hellinger. Él ha venido muchas veces a México. Murió hace 2 o 3 años atrás, ya no me acuerdo la fecha. Y él era psicólogo, teólogo, vivió en comunidades, no me acuerdo bien el lugar, pero vivió en comunidades y empezó a descubrir cómo funcionan los sistemas humanos. Los sistemas Ajá. humanos. Cómo es que en grupo todos funcionamos. Y en ese descubrimiento, además era teólogo, se inició, casi que se convierte en sacerdote, después decidió hacer una cuestión más de misión, pero estudió lo llamado científico de su época. Y él descubrió que estos sistemas humanos en los que pertenecemos, llamado familia, llamado comunidad, llamado sociedad, porque todos vivimos en ruedas dentro de ruedas, por decirlo así, en sistemas que a su vez forman parte de sistemas mayores. ¿Sí? Tu colonia es un sistema que a su vez forma parte de la ciudad forma parte del país, el país forma parte del continente. Y así, todos los seres humanos vivimos en sistemas. Y él descubrió 3 leyes fundamentales de esos sistemas, que es el orden de pertenencia, de jerarquía y el equilibrio entre dar y recibir. Y fue descubriendo cómo cuando estas leyes del orden, leyes órdenes del amor, le llamó, están en equilibrio en nuestra vida fluye en armonía, en amor, en salud, en abundancia. Ese es el principio universal de las constelaciones. Por supuesto, pasaron los años, trabajó con millones de personas. Hoy en día hay millones de consteladores en el mundo y cada vez se va descubriendo más facetas de esto de los sistemas, ¿no? Y básicamente, volviendo a tu pregunta que hiciste de la herencia, incluso de los patrones, a través de las constelaciones podemos ver, podemos percibir y podemos traer a la luz aquello que está oculto en nuestra conciencia, que viene de nuestro sistema familiar y que nos está impactando en nuestra vida. Por ejemplo, una cosa que yo puedo descubrir como constelador es si una persona está en lealtad inconsciente con algún ancestro de depresión. Por ejemplo, si hay una lealtad inconsciente a alguien del sistema que vivió esa misma experiencia. Yo he participado, me acuerdo, tengo la imagen tan grabada de una de mis primeras constelaciones como participante, no ya formada,
en Argentina, te estoy hablando hace más de 30 años, estaba vivenciando un taller presencial de constelaciones con una italiana que me caía súper bien, que constelaba. Y una de las personas que estaba allí viene a trabajar el tema de un hijo adolescente, 12 años, que este niño estaba en una depresión que ya no sabían más qué hacer. Y le dijeron, pues ve a constelar a ver si te ayuda. Cuando representan a las personas en la constelación, la persona que representaba a este niño se tumba en el suelo, se tumba en el suelo. Y la consteladora empezó a poner representantes. Cuando pone el representante del abuelo, el niño se para. O sea, ese niño de 12 años estaba tomando esa lealtad hacia ese abuelo. Entonces estaba siendo tan deprimido y sin querer morirse como lo estuvo su abuelo. O- Y uno cuando ve que ese niño, a través de la técnica fantástica de las constelaciones, de poner un representante, de hacer que hay frases sanadoras que son parte de la herramienta de constelaciones, a través de pronunciar una frase sanadora, ese niño se levanta y ese abuelo se hace cargo de su propia enfermedad. Uno dice, esto funciona, yo no sé cómo, porque parece magia, o parece que te estoy contando un cuento, pero lo cierto es que funciona. ok, explíqueme, explíqueme. Yo voy a una terapia de constelaciones. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me van a hacer? ¿O qué voy a, o sea, cómo funciona? Bueno, hay diferentes formas de hacer una terapia. Si bien la metodología es precisa, hay diferentes formas. Pero básicamente, bueno, yo he creado también para los talleres presenciales, por ejemplo, una dinámica donde todos constelan. Pero la clásica sería, tú presentas un caso y el constelador va poniendo personas que van ocupando distintos roles, que se llama representantes. Eso genera un campo electromagnético de conciencia donde, obviamente, si eso está bien guiado, si eso es correcto, si está hecho por un Como una profesional. meditación se podría decir. No, Cierto no, tipo no de es meditación. meditación porque estás con ojos abiertos. Representas en el espacio, te colocas físicamente en el lugar del abuelo, de la persona que está trabajando, de la mamá, del papá, de un estado emocional, por ejemplo. Un constelador capacitado te pone a ti al frente de tu depresión, pone a una persona que representa a tu depresión y ahí sale la información. Es increíble, es muy difícil de explicar si no se vive. Uno dice, pero yo no conozco, yo fui a un taller donde no nos conocemos nadie, yo no conozco a ninguna persona, no conozco a su abuelo, mucho menos. ¿Cómo es posible que me ponen en ese lugar físico a representar el abuelo de este desconocido y yo empiezo a hablar con las mismas palabras que hablaba el abuelo? Esto parece magia, pero no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque toda esa información de lo que somos y lo que vivimos está en lo que llamamos campos morfogenéticos. Es un inmenso campo de información que lo llevamos con nosotros todo el tiempo. Esto lo podemos ver en la vida cotidiana. Alguien te cae bien y te cae mal. Puedes decir, ¿por qué esta persona me cae mal? Si yo ni la conozco. ¿Por qué me cae tan bien? ¿O por qué siento que es mi arma gemela? Porque esa información que todos traemos se unifica. Ok. ¿Sí? Entonces yo puedo percibir la información que trae una persona en su campo. Repito, esto hecho dentro de un contexto profesional, con un constelador capacitado, que tenga experiencia, que sepa leer lo que está sucediendo en el campo. Pero las constelaciones familiares sirven justamente para ver lo oculto a nuestra conciencia. ¿De dónde, cuál es el origen de esto que estoy viviendo hoy? Por ejemplo, si yo tengo problemas con el dinero, yo me dedico mucho, he trabajado desde 1999 con ese tema. He constelado millones de veces el tema del dinero, de la economía, de la abundancia. Si yo pongo a un representante del dinero ante esa persona,
el dinero, ese representante puede dar la información de qué le pasa al consultante con el dinero. Y es impresionante. Hay resonancia, sí, me mira con esa cara, pero sí, Es definitivamente. extraño, pero interesante. Entonces, Por eso te digo, hay que vivir la experiencia. Es muy ahora, difícil y ese impacto de, wow, ¿cómo es posible que esta persona que no me sí, conoce, que no conoce nada de mí, esté siendo tan asertiva? ¿Por qué? Porque yo tengo esa información en mis campos morfogenéticos. Yo, tú y todo el universo. ok. Eh, Ana, estas son, las constelaciones son terapias, se usa una vez a la semana o es una sola terapia y te sanaste, ¿cómo funciona? Porque Mira, pareciera que es como que vas a una terapia y hay sanación inmediata. hay O sea, sanación, no por es un supuesto. proceso Ahora, psicológico de que vas con tu terapista cada semana, cada 15 días, no. ¿O cómo mira, funciona nosotros, esto? por ejemplo, damos diplomados en la escuela que lo planteamos cada 15 días, donde se vive la experiencia de constelar cada 15 días. En realidad no hay un límite tan preciso, sí hay ciertas condiciones que sería un poquito más complejo de explicar, pero ¿qué pasa? Las constelaciones van haciendo su trabajo a nivel energético. Como todo proceso de sanación, una constelación te va a mostrar lo que en ese momento sea posible. Pero no significa que todos tus problemas se resuelvan ahí. Ojalá existiera la varita mágica. Claro. De hecho, por ejemplo, si alguien quiere hacer una sesión individual, lo recomendable para ver un tema es que haga mínimo 3 sesiones. Lamentablemente este mundo de la inmediatez nos hace creer que con una cosa, ay, ya estoy, ya hice una terapia, ya hice una constelación, ya estoy. No, no, porque somos seres complejos, multidimensionales, que hay muchos factores que nos Sí, afectan. y yo entiendo que los procesos de sanación toman tiempo, Por toman tiempo, supuesto, toma como ir al tiempo y toma psicólogo. compromiso, y toma compromiso, Yo sobre ahora todo el estoy yendo al compromiso. psicólogo y yo sé que no me, o sea, estamos trabajando muchas cosas cosas escondidas dentro de mí que ni yo sabía que tenía, ¿no? Exacto, exactamente, exactamente. ¿Qué te permite una sesión de constelaciones? Ver lo que está oculto, pero no todo. Alguien una vez, bueno, de hace muchos años que trabajo con esto, imagínate la cantidad de preguntas que hace la gente. ¿Y cuántas sesiones necesito para sanar con mis ancestros? Y mi respuesta es el resto de tu vida. Pero ¿por qué sanar con mis ancestros? Ahí no Porque ese entiendo. es el error que la gente cree, cree que tiene un problema con sus ancestros. Y lo que necesitamos hacer es aceptar la vida desde esta filosofía de las constelaciones familiares, aceptar la vida que nos vino de nuestros ancestros y tomar esa fuerza ancestral para nuestra propia proyección en el mundo. Ok. Pero erróneamente, lamentablemente, mucha gente culpa a sus ancestros o cree, ah, ya sé por qué me pasa esto, porque a mi abuelita le pasó lo mismo. En realidad no es a causa de tu abuela. Tu abuela y tú embonaron en el mismo sistema familiar porque tienen los mismos patrones a resolver. Tu abuelita lo vive desde ser abuela, tú desde ser nieta, tu padre desde ser padre, Tenemos tu los madre mismos desde ser patrones madre. a resolver. Eso quería hacerle Exacto. una consulta porque yo vi su Instagram y esto es algo que ha estado pasando en mi familia, algo que usted ha estado diciendo. Mi abuelo tuvo dinero, lo perdió, mi papá tuvo dinero, lo perdió, y yo por alguna razón siento que no he despegado al nivel donde yo creo que debería estar basado en mi experiencia, en lo que he hecho, como que de repente voy subiendo y ¡pum! ¿Qué me está pasando? ¿Necesito una constelación? ¿Es algo generacional? ¿Qué onda? Ese es el punto, que tú elegiste a esos padres, a ese padre y a ese abuelo porque los tres como alma tienen el mismo problema a resolver. Entonces, ¿qué han hecho tu papá y tu abuelo? Mostrártelo con su vida, te lo están mostrando, te están haciendo el Sí, favor de que digas, oye Adolfo, mira, esto tienes que hay ver en algo tu que no vida. está funcionando, hay algún error. Exacto.
te lo amplifican. Nuestros ancestros amplifican lo que hay en nosotros y lo que nosotros tenemos que resolver. Te hacen el favor de que lo veas claro. Y en las Te lo gritan. constelaciones vamos a descubrir cuál es ese patrón que ha estado fallando. Eh, Mira, hay muchas cosas. Son respuestas muy complejas para una pregunta. No es que lo vas a descubrir, ni lo vas a sanar, ni lo vas a resolver. Es un camino de conciencia. Una constelación es un camino de conciencia. Quizás para llegar al origen real necesites 5, 6, 10 constelaciones. Sí, o Eso toda la depende de vida. cada Pero o el toda la punto vida. es que haya un cambio, que a mí no me pase lo mismo, ¿no? Que Ese es el fracase. objetivo, pero no es, a ver, el objetivo es que dejes de repetir. Ahora, para lograr eso se necesita mucho tiempo, mucho Entiendo, tiempo. está bien. Pero se puede O atender. sea, por ejemplo, te lo voy a mostrar más claro y para que tu audiencia también pueda entender. Voy a tomar otro patrón que es el de las relaciones tóxicas, por decirlo así. Vamos a suponer. Tomemos personas, mujeres u hombres que eligen parejas abandónicas, parejas que la golpean, parejas que... Si una persona empieza realmente un trabajo profundo y serio para salir de esos patrones, empieza a hacer constelaciones, hace registros akáshicos, toma flores de Bach, empieza un camino. Eso no significa que no se va a volver a topar nunca más en la vida con personas con esa característica. Significa que va a tener las herramientas para no caer en ese patrón. Pero ese patrón está en su conciencia, ¿sí? Es como el alcoholismo, que dicen un día a la vez, sería algo Ujú. así. Yo tengo este patrón, listo, lo trabajé con constelaciones, sé que me engancho o me atraen, no sé, qué sé yo, los hombres casados, los hombres que me van a golpear, lo que sea, o las mujeres que me van a controlar. No significa que si yo empiezo a sanar, no vuelvan a aparecer ciertas Claro, tentaciones, por decirlo así. No es que van a desaparecer los tóxicos, van a desaparecer de mi vida las controladoras. Me voy a volver a encontrar porque hay una información allí. Pero yo voy a tener la capacidad de elegir, ¿entro en este patrón o no? Esa es la claro, diferencia. Entonces, mucha claro, gente entiendo. dice, yo fui a sanar este patrón y me volvió a aparecer. Por supuesto, se va a volver a aparecer siempre. Pero ¿qué decisión vas a tomar tú ante ese patrón? ¿Sí? La cuestión económica. Se va a volver a repetir, por supuesto, pero ¿qué vas a hacer tú ante esta oportunidad? Con lo que trabajaste, con la conciencia que lograste tener a partir de tus terapias, con la cuestión energética que también fuiste vibrando, ¿vas a actuar igual que antes o vas a actuar en otro patrón? Y ahí estás tú. El patrón está dentro tuyo, por lo tanto tú eres dueño del patrón. Y la gente erróneamente cree que el patrón lo gobierna. ¿Por qué? Porque no asume la responsabilidad. Sí, me Entiendo. vuelve a pasar, ok, ¿y qué hice esta vez? Esa es la pregunta que alguien se tiene que hacer. Me volví a encontrar me volvió a traer un golpeador. Bueno, ¿qué voy a hacer esta vez? Ok, ¿Dónde eso estoy yo? doctora ¿Dónde... son en estos tipos, en estas situaciones de patrones que se repiten, pero por ejemplo, personas con ansiedad, depresión, intentos de suicidio, otras enfermedades mentales, ¿también se pueden tratar con constelaciones o esto es más como para sanar patrones específicos que se han repetido en Mira, la las vida? constelaciones son muy amplias, se pueden usar en educación, en empresas, eh, no sé, hay muchas formas de usar las constelaciones, muchísimas formas. Lo cual, vuelvo a repetir esto. Por ejemplo, si hay intentos de suicidio, claro que una constelación te puede mostrar qué está pasando, pero no te va a alcanzar una constelación. Esto es lo que yo quiero transmitir. Saquemos esta parte mágica. La gente dice o pregunta, ¿el alcoholismo
voy a hacer una constelación y me voy a curar. No, vas a ser alcohólico toda tu vida. Todos los días de tu vida vas a tener que tomar la decisión Pero de sí no tomar alcohol. se pueden tratar este tipo de Exacto. enfermedades mentales, me refiero. Aquí tenemos que hacer la distinción entre tratamiento y curación. Eso es importantísimo. Porque si erróneamente decimos las constelaciones curan, le estamos otorgando un poder que solamente lo tiene la persona. Las constelaciones tratan diferentes temas, ayudan, colaboran, pero repito, quien sana eres tú, no es la constelación de per se y no es el terapeuta. Sí, sí, estoy Entonces, de acuerdo y eso es lo que yo he visto en en mi propio proceso de sanación, es de que al principio, bueno, ve al psiquiatra, ¿no? Voy al psiquiatra, me manda pastillas y las pastillas no te sanan. En no, realidad, la sanación viene, la sanación completa viene en un cambio de estilo de vida, en un proceso de aceptación, en un proceso de resignificación de de las cosas que han pasado, o sea, muchísimas cosas, ejercicio, cambio de pensamiento, o sea, es un proceso completo y eso sí quiero también yo compartirlo con las personas. Una exacto, cosa no te va a sanar. Ir al psiquiatra así no te es, va a sanar, ir al así es, psicólogo no te va a sanar, ir a una constelación no te va a sanar. Todas estas cosas ayudan para, pues, mejorar tu estilo de vida, tu nivel. Y sí, yo puedo decir que yo, aunque todavía tengo en ciertos momentos síntomas de depresión o de ansiedad o de TDAH, que también padezco, todo ha disminuido, llevo una vida 90% normal, no significa que no tengo mis días, pero sí estoy en una lucha constante de búsqueda, de aprendizaje, de terapia, de medicación, de cuidar mi cuerpo, de cuidar lo que veo, lo que leo, lo que escucho, etc. Y ayudar el podcast, por ejemplo, esto es algo que me apasiona y que esto para mí es una sanación. Este podcast es una claro, forma de sanación. claro. Entonces creo que estamos en la misma frecuencia, doctora. Así es, Perdón, estás pensando sistémicamente. psicóloga. Y esto es lo que realmente empieza a dar resultados. Para decirlo, yo siempre doy el ejemplo de si alguien quiere adelgazar 30 kilos, ¿no? Vamos a suponer que tenga 30 kilos de exceso. Bueno, con el solo pisar el consultorio del nutricionista no se le van a quitar los 30 kilos. Con que deje de comer kiwi no se le van a quitar los 30 kilos. Sí, es Una el persona proceso. puede hacer una lectura de registros y sus guías espirituales, registros akáshicos, y sus guías espirituales le pueden explicar por qué y para qué engordó 30 kilos. Puede ir a hacer una constelación para ver el origen álmico de engordar 30 kilos. Puede tomar flores de Bach, pero en algún momento va a tener que hacer más que eso. ¿Sí? Doctora, No es que yo, rápidamente, tengo 30 kilos, entré al consultorio del nutricionista, puse los pies en el consultorio y ya, se me fueron los 30 kilos. Todo es un proceso, todo en la vida es un es un proceso. proceso. Y el que quiere resultados tiene que perseverar en procesos, acompañarse de Correcto. profesionales formados, no de profesionales que hicieron un cursito a la tuntum, porque la verdad es que sí hay Hay demasiada muchos. gente de eso, hay muchos. Bueno, sí han Hoy hay llegado hasta a... certificados, certificados para ser health coach, life coach, mindset coach y, Claro, claro, o y no sé sea, qué tantos coach. Doctora, perdón, psicóloga o Ana, para rápidamente, ¿qué son los registros akáshicos que lo has mencionado varias veces? los registros akáshicos son una técnica de canalización espiritual. A través de una oración sagrada, esta técnica los hindúes, pero no les pertenece a ellos, los hindúes fueron los que sistematizaron una oración, ¿sí? Que tiene tres partes, que es como una llave para acceder a ese campo de información. Si nosotros viviéramos meditando 10 horas por día,
viviendo y comiendo en la naturaleza, naturalmente accederíamos a ese campo de información porque está disponible para todos, no necesitas ni capacidades especiales, nada, solamente necesitas saber la oración. Pero como vivimos en ciudades, tenemos la herramienta de una oración sagrada que nosotros la pronunciamos de determinada manera. El lector de registros akáshicos, como lo enseñamos nosotros, primero hace una limpieza de canal, que sería, limpiamos emociones, creencias, pensamientos, falsas percepciones de nosotros, lo limpiamos a través de puntos que le llamamos puntos de gracia, que son zonas en la palma de la mano. Vamos haciendo un proceso de limpieza y luego aprendemos a canalizar energía de planos superiores. Esos son los registros Ok. akáshicos. Hay una imagen que usamos universalmente como si fuera una enorme biblioteca, donde cada libro es el libro del alma. Está escrita toda la información de nuestra alma desde que salió de la fuente hasta ahora. Esta experiencia que estamos teniendo tú y yo, ahora en vivo, así, está quedando grabada en tu akasha y en el mío. Cada palabra, cada pensamiento, cada emoción, cada vivencia, todo absolutamente del planeta, de nosotros, de los objetos, de todo lo que vive, tiene su registro. Es como un enorme almacenamiento de información. Los registros akáshicos son un enorme almacenamiento de información. Yo puedo acceder a esa información a través de esa oración sagrada y puedo preguntar, es como si fuera la biblioteca. Quiero saber qué le pasó a Adolfo a los 5 años. Voy a la biblioteca con esa oración, con el nombre completo de la persona, por supuesto con el permiso de la persona, no Sí, puedo o sea, acceder. hablando conmigo, no es preguntarle a un espíritu ni nada de eso, sino a mí. Exacto, exacto, hablando contigo y tú dándome tu permiso y tu asentimiento, ok, abre mis registros, todo desde la conciencia, ¿no? Desde la conciencia y desde la ética. Entonces yo puedo ir a ese libro y preguntar qué le pasó a Alfredo a los 5 años que hoy lo sigue afectando. Por ejemplo, puedo preguntar sobre los patrones que vienen, toda información, todo está guardado allí. Es un gigantesco campo de información. Ok, Y los intermediarios que nos ayudan a decodificar y a entender es lo que llamamos nuestros guías y maestros espirituales, que son seres que viven en otras dimensiones, que son parte también de nuestra experiencia como alma, y a través de ellos ese libro no está escrito en palabras, ¿me explico? Es simbólico, es metafórico, no es un libro que yo leo textual, ¿sí? Sino que la información me puede llegar por imágenes, por sensaciones, y el lector de registros transmite esa información a la persona que pregunta. Esa persona recibe información, usa esa información para su crecimiento. Ah, claro, con razón, ya entendí. Yo puedo usar los registros akáshicos desde cosas tan simples como cómo preparo mejor un pastel y que me sepa rico. Abro mi registro y mis guías me pueden dar algún ingrediente secreto o que le ponga reiki o lo que sea, hasta preguntas trascendentales, misión de vida, dones, talentos, lo ok, que quiera. Es una gigantesca computadora del universo. Yo solamente tengo que tener acceso a un trabajo previo. El universo tiene ciertas leyes y una de las leyes es que no le entregue información a cualquiera. ¿Por qué? Porque es peligroso para todo el sistema. Como decimos en Argentina, mono con navaja, ¿conoces la expresión? No, el mono, ¿cómo se llama acá? no, Gorila, los no, no gorilas, la ¿cómo se conozco. llaman? Bueno, el No, no la charango creo conozco. que le dicen. Pero, Es Ana, como un elefante en un bazar. yo, yo que crecí en un ambiente cristiano, ¿no le puedo preguntar a Dios a través de una oración? Eh, Hay que ver cuál es el concepto de Dios. Y esa es una de las resistencias mentales, porque
de acuerdo a la concepción filosófica, religiosa, espiritual que tú tengas, es lo que te das el permiso de conocer o no. Así Ok, de simple. perfecto. Te Ana, das el permiso de conocer o no. para terminar, las flores de Bach, alguien me las recomendó, las estuve tomando. ¿Qué son las flores de Bach y cómo Las ayudan? flores de Bach son muy similares a la homeopatía, que son esencias que no tienen ningún compuesto químico, creado por el doctor Edward Bach en Inglaterra en 1939. Él era médico, homeópata y se terminó convirtiendo en sus últimos años en terapeuta floral. Dejó la medicina tradicional. Él fue descubriendo 38 estados emocionales que todos tenemos que se pueden equilibrar con las flores de Bach. Él decía, la enfermedad es el alma queriéndote mostrar algo. Ese era el concepto de enfermedad. Ok, Es el alma transmitiéndote algo que se desequilibró dentro de ti. Lo clasificó en 7 grupos de flores de Bach. Son 38 esencias florales sin químico, sin componentes químicos, totalmente naturales, que ayudan en cuerpo, mente y espíritu. Van aportando con el mismo principio de la homeopatía, lo similar cura lo similar. Van aportando ese estado de equilibrio. Por ejemplo, Mimulus es una flor que tiene miedo. La flor es miedosa. Cuando tú la tomas a la esencia, se une tu miedo con este y se convierte en valentía. Es el mira, mismo principio de la homeopatía. qué interesante. Entonces, bueno, son maravillosas, pueden tomarlo desde bebés, ancianos, cero contraindicación de Ok, nada, cero, perfecto, cero perfecto. contraindicación de nada. Sí tienes que saber, porque para que te preparen una fórmula de Bach necesitas 7 flores. De las 38, 7 que son las que estás en estos momentos resonando. Y Ok, tienes que tener un terapeuta que te las recomiende, que te diga, estás en el estado Mimulus, Aspen, Impatiens, Clematis, son ok. 38 estados Sí, emocionales. todo esto es bastante amplio, es un tema muy amplio, ¿verdad? Muy, muy amplio Sí, todo. así Pero es. bueno, Ana, para despedirnos, ¿qué le podrías decir a las personas que están viendo que en este momento están sufriendo? No, no te lo pregunto como la psicóloga, como mujer, como persona, que están sufriendo ansiedad, tristeza, depresión, intento de suicidio, que no encuentran sentido a su vida. ¿Qué les podrías decir? Bueno, la verdad es que es una pregunta muy importante, ¿no? Yo le podría decir desde mi ser humano que traten de escucharse a sí mismos, que traten de conectar. La ansiedad es un estado de alerta. El cuerpo te está queriendo dar un mensaje. Depende de ti si lo escuchas. Que no lo, primero, no te pelees con la ansiedad, amígate. A ver, te puedes poner a, mira, esto es un ejercicio que yo hago frecuentemente, que es muy simple y muy terapéutico. Pones a tu ansiedad, la representas con un cojín, la pones en una silla y la escuchas. Dime, ¿qué me quieres comunicar? ¿Qué necesito cambiar de mi vida? ¿De qué me estás avisando? Si yo la tomo como una aliada, esa ansiedad me va a dar información y me va a decir, mira, ¿sabes qué? No te hidratas lo suficiente. Desde cosas tan simples como, porque hay una teoría que dice que la ansiedad tiene que ver con falta de hidratación Sí, en el cerebro. totalmente. Desde decirte, oye, no tomas suficiente agua, hasta, oye, estás demasiadas horas en tu celular, oye, no estás teniendo un propósito claro, oye, tu ansiedad te puede hablar si tú le das el permiso y puede ser tu mejor aliada si tú te conectas y dices, de veras te quiero escuchar. No sé cómo, no tengo herramientas, no soy psicólogo, no sé cómo, pero ¿sabes qué ansiedad? Háblame. ¿Qué me quieres mostrar? Porque es una alerta. Y la Sí, alerta sabemos que nos avisan de que hay un peligro. Entonces, sí, ¿qué? sí, sí. Y que aprendan ejercicios de regulación del sistema nervioso central.
En YouTube, en cualquier lado, hay miles de ejercicios gratuitos. Cómo regular tu sistema nervioso central. Cómo equilibrar el sistema simpático con el parasimpático. Y vas a ver cómo tu estado interno mejora. Pero sobre todo es eso, escúchate. No es un problema, no es algo malo. Aunque se siente horrible, pero no es malo. Está a favor tuyo. Solo préstale atención. Perfecto, pues muchas gracias Ana, muchas gracias amigos por escuchar esta entrevista. Yo no he hecho las constelaciones, pero quiero hacer la constelación. Ana, voy a dejar sus redes sociales, ella tiene talleres, tiene cursos, tiene varios eventos, los voy a dejar, yo lo quiero probar. No lo estoy endorsando porque no lo he probado, no sé si funciona, pero sí, yo sí me gustaría probarlo. La verdad me gustaría probarlo, me llama mucho la atención. Yo sí creo que hay que hablarse a uno mismo, que de cierta forma Dios o el universo nos puede hablar y que hay que encontrarse a uno mismo y me parece que por aquí puede haber un camino, así que los invito a que busquen a Ana o busquen a otros consteladores en donde se encuentren y pues que también busquen a Dios, busquen ayuda, busquen a doctores, busquen a profesionales y que sí se puede salir de la depresión, sí se puede salir de la ansiedad, sí se puede salir del suicidio y sí se puede llevar una vida bonita, una vida feliz. Los quiero a todos y muchísimas gracias por escuchar este capítulo. Muchas gracias, Ana. Gracias, gracias a todos.